Amén. Gracias, Padre. Gracias porque sabemos que tú nos vas a enseñar más de ti, Señor, y queremos más de ti. Amén, sí, Padre. Sí, Padre. La gloria es tuya, Señor, y los humillamos, Señor, y estamos prestos para recibir de ti, Señor. Amén, sí, Señor. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy continuamos con la clase número 17, que pensamos que iba a ser menos tiempo, pero nos hemos tendido más. Pero bueno, le damos gracias al Señor porque yo sé que volver a desenvolver todo lo que es este estudio, que va siendo cada vez más claro, más entendible. Para muchos posiblemente, yo sé que mucho pueblo de Dios le pasa por alto a ese libro, lo ve como algo poético o no lo entiende, pero bueno, el Espíritu es el que está revelando todo esto. Y como estaba diciendo, vamos a empezar con el capítulo 7 de Cantar de Cantares. Ese capítulo, que es el capítulo 7, ya habla de una amada, a una iglesia o un pueblo, un remanente que ya ha sido perfeccionado. Y vamos a ver qué es lo que se perfecciona, por dónde empieza la perfección en esta amada, que aquí lo representa como es una alegoría, es un tipo de alegoría. La alegoría es un cuento que te muestra una verdad. Como vemos que Jesús hablaba en parábola y decía cómo eran las cosas, pero estaba mostrando una verdad. Esas son las parábolas. Y Cantar y Cantar es una alegoría de lo que es la relación del Señor con su amada, con su iglesia, con su esposa, como le llama, la esposa del Cordero. Y el trato de Él con nosotros, todos los que queremos ser parte de ese campamento, o de ese remanente, o de ese pueblo, vemos todo el trabajo que le ha costado a ella, aunque lo ha hecho por amor. No se le ha hecho difícil, no se le ha hecho difícil, porque cuando tú haces algo por amor, no es difícil, ¿verdad? Se va solito. Y ella fue transformada, pues hermosa. Sabemos que había venido muy fea, no tenía ninguna cualidad, ninguna, pero el Señor empezó a añadir cualidad en ella, y ahora pues el Señor la alaba y le dice hermosa. Pero en este capítulo, empezando por el versículo 1, capítulo 7 de Cantar de Cantares, vamos a ver cómo el Señor comienza a elogiarla, y nos gozamos porque a veces el Señor nos dice: yo les amo, yo los amo. ¿Verdad que el Señor siempre nos dice así? Y a veces pensamos, bueno, todavía yo no tengo esa estatura espiritual para decir mi amor es perfecto, ¿no? Pero el Señor nos ve perfecto, porque nos ve a la altura de lo que hemos llegado, ¿no? Es como que tú ves un niño, el niño no sabe caminar o no sabe hablar, y tú no le vas a exigir que hable ni que camine, porque está en un proceso. Y nosotros estamos en un proceso. Por esta razón el Señor, conociendo el proceso nuestro, pues Él se goza y junto con nosotros pues nos está viendo crecer. Pero vamos ahí en el versículo 1 del capítulo 7, lo primero, vamos a ver que el elogio que Él le hace aquí a la amada, a ti, a mí, a cada uno de nosotros, comienza desde los pies. Y comienza desde los pies hasta al final la cabeza. Pero comienza por los pies. Tú dices: yo diría que los pies fuera lo último, ¿no? Pero los pies es más importante, porque por los pies nosotros sabemos que es el caminar lo que nos va ayudando en ese crecimiento, el caminar de nosotros. Y es un caminar de santidad, habla de la santidad. Realmente los pies representan santidad, hacia dónde te estás dirigiendo. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipes. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, hijas de príncipe. Y quiero que vean esto, porque los sacerdotes, para poder ministrar dentro del lugar santísimo, hasta inclusive el lugar santo, para entrar, se tenían que lavar los pies y las manos. Si ellos no tenían los pies y las manos limpias y no pasaban por esa fuente de bronce que estaba afuera, ellos podían morir. ¿Saben que podían morir? Pero vamos a leerlo. Está en Éxodo 30, porque quiero tener el apoyo de la Escritura, que es importante tener el apoyo de la Escritura. Capítulo 30, versos 17
al 21. Quiero que vean allí por qué el Señor quería que los sacerdotes tuvieran los pies y las manos limpias para entrar a ese lugar. Al lugar santo como santísimo. Se lo exigió a los hijos de Aarón y a Aarón. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. ¿Por qué está hablando de la santidad? Sin santidad nadie verá al Señor. Y es el caminar. Ustedes recuerdan qué le pasó a Moisés cuando vio la zarza ardiendo y vio aquello y se acercó con sus sandalias, por supuesto. El Señor le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás es santo. Es una forma nueva de caminar. No es el mismo caminar nuestro haciendo lo que hace todo el mundo, haciendo el resultado de nuestros pensamientos. No, es un caminar nuevo. Y Moisés tuvo que cambiar, hacer un giro su vida y comenzar un nuevo caminar. Porque de verdad que Moisés tuvo que empezar con un nuevo caminar. Por 40 años caminó en el desierto, cuidando ovejas, cosas que nunca había hecho. Y Dios, cuando le dijo así, el caminar de él cambió, porque le creyó a Dios. Pero esto es un principio que lo vemos allí y está hablando de esto, ¿no? ¿No recuerdan que Jesús le lavó los pies a los discípulos? Todo esto está enfocando lo que es la santidad en el Señor, tu forma de caminar, tu caminar hacia dónde te estás dirigiendo, ¿verdad? Y recuerden que Pedro dijo: no, pero como a mí nunca jamás se te ocurre lavarme los pies, porque eso era un trabajo de siervo, de esclavo, pero no era un trabajo para el Hijo de Dios. Y entonces él dijo: no vas a tener entonces parte conmigo, si no te lavo los pies no tienes parte. Y entonces fue cuando dijo: no, lavas completo. Pero él era tan exagerado, sabemos que Pedro era muy exagerado, todo lo quería hacer en grande, ¿no? El Señor le dijo: no, estáis todos limpios, pero es necesario los pies. ¿Por qué? Porque es nuestro caminar, porque nos desviamos, queremos caminar hacia donde va todo el mundo. Nosotros vamos caminando siempre en un sentido contrario de lo que piensa y de lo que hace la gente. Y eso pues es una decisión de nuestro corazón, ¿verdad? Para hacerlo. Y Él la lava por eso. Por eso encontramos ahí, y quiero leerles esos versículos, voy a ir despacio para no ir corriendo tanto, ¿no? El Salmo 119, 9. Es una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con guardar tu palabra. La palabra es el agua que nos limpia, pues sí, es verdad que es el agua que nos limpia, porque pues es para eso el Señor lo hizo, ¿no? También lo vemos en Isaías 52, verso 7, que hasta inclusive lo cantamos. Hermosos en los montes los pies de los que traen alegres nuevas. Hermoso. Aquí el Señor está diciendo: hermoso tus pies en la sandalia. Pero aquí vemos que lo encontramos en Isaías 52, 7. Hermosos en los montes los pies de los que traen alegres nuevas. Cuando vemos esto aquí en ese versículo, bueno, pues vamos a continuar aquí, donde sigue. Entonces, después que termina con los pies, entonces habla de los muslos. ¿Por qué? Porque el muslo era el lugar, era la extremidad, ¿no? Lo que nosotros tenemos en nuestras piernas, donde se ponía la mano en el muslo para hacer un pacto. Un juramento tenía que ser la mano en el muslo. Recuerden que Jesús se ve allí en Apocalipsis, y en su muslo hay un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. En su muslo. Porque ese principio se ve en todas las escrituras. Y ahí vemos que le dice: los contornos de tus muslos son como joyas, obras de mano de excelente maestro. El muslo representa la fortaleza, la determinación, hacia dónde te diriges. Recuerda qué le pasó a Jacob.
Jacob, él estaba obstinado, 20 años estuvo huyendo de su hermano, 20 años estuvo allá en Mesopotamia, escondido de su hermano y siendo pues abusado por su suegro, que le cambió el salario 10 veces para abajo, no para arriba, sino para abajo. Llegó el momento que Dios le dijo: salte de ahí ya y vete para la tierra que yo te di por promesa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Él seguía con su lucha y su miedo de su hermano y lo que tenía que pasar y todo eso, hasta que entonces pues ya estaba en la tierra prometida, y ya estaba esperando el hermano que iba a venir. Le había dicho: yo te voy a matar a ti, a las madres y los hijos, yo te voy a matar a ti. Y era pues, obedecía a Dios o le tenía miedo a su hermano. Lo bueno aquí es que obedeció a Dios, ¿verdad? Y se le apareció el ángel de Jehová, el Metatrón, que sabemos que es el Señor. Se le apareció y comenzó a luchar con él, porque tenía que quitarle a él el carácter y el nombre de suplantador. Su nombre, Jacob, quería decir suplantador. Él suplantó el lugar de su hermano para tomar la herencia. Y él tenía que cambiar su nombre, tenía que cambiar sus pensamientos, su forma de ser. Y entonces aquel ángel empezó a pelear con él, no a pelear, sino a tratar de quitar de él eso. Y llegó el punto tal que entonces, bueno, pues él le dijo: sí, yo te suelto, pero sí, me tienes que bendecir. Yo no te voy a soltar, le dijo al ángel. Dice, y el ángel ya no podía con él, el ángel. Pero está hablando del sentido de carácter. A veces el Señor trata con nosotros por nuestro carácter o nuestra forma de ser. Y es duro con el Señor, pero como tiene que hacerlo de una forma tan sabia. Y entonces, ¿qué pasó? Pues le tuvo que romperle el tendón del muslo. Le rompió y lo dejó chueco, o lo dejó cojo. Pero ahí fue donde le cambió el nombre. Y le puso, ese día le puso Israel, príncipe de Dios. Su nombre ya no va a ser más Jacob. Tu nombre ya no va a ser más suplantador. Ahora tu caminar es un nuevo caminar. Pero fue en el muslo. Por eso los hijos de Israel no comen esa parte del animal, por causa de lo que pasó en Jacob. Pero dice que cuando salió de ahí, renqueaba. Dijo: pero he visto a Dios cara a cara. He visto a Dios cara a cara. Eso fue lo que él dijo cuando tuvo esa experiencia. He visto a Dios cara a cara. Y sabemos, ¿verdad?, que fue hermoso, porque cuando vio a su hermano, le dijo: hermano mío, he visto tu rostro como el rostro de Dios. Pero porque había visto a Dios cara a cara. Pero ¿dónde fue que le tuvo que zafar? La fortaleza de él estaba aquí. Aquí le rompió el tendón. Y renqueó todos los días de su vida, pero con un nuevo caminar. Qué bueno, que ojalá que no nos haga eso el Señor, ¿verdad? Por eso está hablando de una hermana, de un creyente, de una creyente tipo que alcanzó esa estatura, y el Señor le está diciendo: los contornos de tus muslos son como joyas, ¿verdad? Y ahí lo vemos también. Otro ejemplo, yo quiero dar esos ejemplos que son principios. Cuando Abraham fue a buscarle una esposa a su hijo allá, pues también tenía que irse allá de donde eran ellos, ¿no?, de donde habían venido. Le dijo a su siervo, que era el siervo más viejo de su casa, que el que tenía las cuentas, era el tesorero de todas las cuentas de Abraham, que era riquísimo, era su tesorero, y era un hombre muy anciano. Y ya pues había muerto Sara, y ya Abraham estaba viejísimo. Dijo: necesito buscar una esposa a mi hijo, pero hazme jurar que no me vas a llevar a mi hijo para allá, sino que vas a traer a la mujer para acá. Pon tu mano debajo de mi muslo y júramelo. Y así juraban. Y el hombre aquel cumplió exactamente, porque eso es un juramento serio, serio, serio. Es como ahora la gente del mundo que te jura por la mamá, que te jura por Dios, que te jura por qué sé yo, y no hace nada. Otros sí, por miedo, sí, ¿no? Pero el juramento más grave era ese. Ponían la mano de aquí debajo del muslo, y eso había que cumplirlo. Por esta razón está hablando de la fortaleza, de la perseverancia y también de la determinación, porque eso cambió completamente el carácter de Jacob. ¿Bien? Sigue para arriba y va ¿a dónde? Vamos a ver. Al ombligo. Al ombligo. Ombligo habla de sustento. Cuando tú estás en el vientre de tu madre, tú te alimentas por el ombligo. Ni siquiera tú pides la comida. El cuerpo lo necesita y lo toma.
¿verdad? El feto, el embrión, cuando está en su primera fase, que es embrión, él toma todos los nutrientes, aunque la mamá se quede sin nada. Aunque la mamá se quede anémica, que se quede, pero él toma todos los nutrientes sin saber lo que él está haciendo, pero está recibiendo todos los nutrientes hasta que ya pues nace la criatura. Por eso cuando en la escritura te habla de lo que es el principio, de lo que es el ombligo, ¿sí? Después que nace pues ya no necesita eso, porque ya empieza, y vemos que la criatura no más que nace, ya sabe succionar y ya quiere tomar leche. Y tú dices, ¿quién le enseña? ¿Pero qué le enseña? Ay, ¿cómo puede hacer eso, verdad? Y qué tremendo, y tú lo ves que ya quiere alimentarse por sí mismo. Pero mientras está en formación, por eso vemos que hay personas que se convierten y aman al Señor intensamente y no conocen mucho, pero Dios les va añadiendo crecimiento. Como dice, hay un versículo ahí que dice, el crecimiento lo da el Señor. El Señor sabe lo que tú necesitas. Ahora, cuando ya tú empiezas a comer por ti misma, la escritura, tú eres responsable de crecer. Y entonces ya tú buscas y pues ya tú tienes un entendimiento, ya como los sacerdotes, como todos aquellos. Pero cuando estamos en los primeros pasos de conocer al Señor, el Señor tú ves que bendice, sana, y tú dices, pero esa persona se convirtió ayer y mira que adelantado está. El Señor se ha ocupado de su crecimiento mientras está en ese proceso, en su primera fase, así como un bebé. Por eso dice aquí, tu ombligo es como una taza redonda que no le falta bebida. Es una taza redonda que no le falta bebida. Mientras la criatura está en el vientre, ahí se está alimentando. No hay problema, todo está perfectamente bien. Estamos conectados a esa matriz de vida, podemos decir, estamos conectados a Él. Él es el quien nos sustenta. Él nos sustentará, Él nos alimentará, llenando completamente nuestro ser. Y después sigue el vientre. Y tu vientre, que es el alimento, pues nosotros sabemos que, bueno, pues tenemos que tenerlo, ¿no? Tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. El trigo era el alimento principal para el pueblo de Dios. Ellos siempre estaban sembrando el trigo. Por eso hay parábolas que hablan del trigo y la cizaña, ¿verdad? Y es muy familiar para ellos conocer todo. Ahora, el trigo necesita un proceso bastante largo. No es como quizás otro tipo de alimento, ¿no? El trigo cuando se sembraba tenía que primero preparar la tierra, después sembrarlo, cuidarlo, regarlo, recogerlo, trillarlo, separarlo de la paja, cernirlo, almacenarlo, molerlo, cocinarlo y comerlo. El trigo es así, por eso dice, tu vientre como montón de trigo, pero cercado de lirios. Sabemos que el lirio tiene su característica que crece en medio de las espinas. Pero lo bueno de eso es que aun en medio de las espinas, que hemos tenido que todos pasar, ¿no? Hemos podido ser alimentados. Amén. Y eso es lo que dice, en medio de los espinos, en medio de los lirios, así lo estoy viendo. Estamos en ese proceso. Y todas estas cosas que hemos descubierto, porque la parábola del sembrador dice, y parte de la semilla cayó entre espinos y que se hizo la semilla infructuosa, no salió porque las espinas, dice, son los afanes de la vida, las luchas que tenemos y todos esos problemas que presentamos, y a veces la palabra en nosotros se hace infructuosa, no tiene fruto, y entonces llega un momento que hasta ni nos acordamos de las promesas del Señor porque estamos tan afanados y tan preocupados y tan tristes y tan afligidos que esos son espinas. Pero en este caso, ni eso le afectó a ella. Pudo vencer aún eso. Porque se fijó más en los lirios que en las espinas. ¿No dice que es el lirio de los baños? Vamos a entender eso, ¿verdad? Bien, el capítulo 7, verso 3. No es que voy rapidito, pero ustedes después ahí sigan ahí buscando, ¿no? Habla de los pechos. Que es lo que es nosotros cuando estamos dispuestos a compartir lo que tenemos. Porque hay mucha gente que se atesora y dice, yo tengo un secreto, yo lo guardo. Y realmente es que el Señor, o sea, no sabe compartir.
o no tienes suficiente vida, porque mira, si tú estás compartiendo algo que tú no vives, eso no va a traer fruto. Eso no va a traer fruto. Tú puedes anunciar, el Señor es bueno, quiere salvarte, y todo está bien. Pero cuando tú vas a hablar un poquito profundo, tienes que vivirlo. Como decía el otro día, ¿verdad? Gise, la manguera se tiene que mojar primero antes que suelte agua. Entonces, los pechos hablan de eso. Por eso ella dice aquí, tus pechos son como gemelos de gacela. El niño nace dispuesto a tomar leche inmediatamente. Nadie le enseña, no pasa por un seminario, nadie le explica, nadie le dice, bebé, mira, tú ahora vas a tener que hacer esto para vivir. El niño nace con hambre. Todos los bebés nacen con hambre. Yo digo nacen porque dicen, ya quiero comer. Así siempre yo he escuchado, el bebé nace cuando verdaderamente ya quiere, ya tiene hambre. Bueno, no sé si eso es una costumbre, ¿no? Pero quiero que vean esto, hermano, que el Señor quiere que nosotros nos alimentemos con la leche no adulterada. Es la palabra limpia, viva, sin contaminación, no filosofía, no huecas sutileza, sino, y el Señor lo dice, que querramos esa leche que no está adulterada. Y la leche que nace, que toma el niño, no está adulterada. Es una leche exactamente preparada para nutrir. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos tener esto. Y dice en 1 de Pedro, el capítulo 2, verso 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos esa leche espiritual. Y ahí está hablando realmente, por eso está hablando aquí, como gemelos de gacela. ¿Por qué gemelos de gacela? Las gacelas son animales muy, muy veloces, que siempre están alertas y dispuestas. Y esa es la disposición que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Cuando deseamos compartir de ese alimento. A veces nosotros, pues, cuando estamos muy entusiasmados porque el Señor está trabajando en nosotros, queremos anunciárselo a todo el mundo, pero a veces hay gente que no está dispuesta, hay gente que no le interesa. Pero ¿sabes qué? El Señor siempre te llevará a personas que se sientan, que estén buscando, porque así actúa el Señor. Él te busca en el lugar apropiado, el momento apropiado, porque eso lo hemos visto, hemos oído muchos testimonios, ¿verdad? Pero así como este tipo de animal, es un animal muy vivo, muy listo, pero muy alerta. Está muy alerta. Bien, estos son los gemelos de gacela. Si ustedes encuentran algo más, pues añaden, pero yo lo que veo es eso, ¿verdad? Vamos al cuello. ¿Se fijan que ha ido todo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba? Era el cuello. ¿Qué cosa representa el cuello? La voluntad. El cuello es la voluntad. Recuerda que el pueblo de Israel llegó a ser un pueblo de dura cerviz, de duro cuello, porque querían hacer lo que ellos querían y querían obedecer lo que ellos querían. Tanto fue así, recuerdan que hasta se hicieron un becerro de oro en plena labor de prepararse para tomar la tierra prometida. Así que vemos que verdaderamente, pues, pero el cuello representa nuestra voluntad unida al Señor, que queremos hacer tu voluntad. ¿No recuerdan que Jesús siempre decía, mi Padre obra y yo obro? Padre, y siempre hablaba con el Padre. Padre, yo te alabo porque siempre yo sé que me oye. Y cuando fue a resucitar a Lázaro, Padre, gracias porque siempre me oye. Eso fue la oración, una oración más chiquita que nada. Y con la misma gritó, Lázaro, sal fuera. Pero él no hacía nada que no fuera unido a la voluntad del Padre. Él estaba cuidando completamente. Por eso dice, tu cuello como torre de marfil. Tú dices marfil, aunque verdaderamente viene de un animal, pero no está hablando solamente de eso. Cuando vamos a este capítulo 5 de Cantares, verso 14, dice que el Señor tiene un cuerpo de marfil. O sea que eres parte de la naturaleza de Él. Porque habla del Señor como cuerpo de marfil. Ahí lo vemos, dice, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiro, cuando habla del Señor. Ahora ella tiene un cuello como una torre de marfil. O sea que está unida a la voluntad del Padre para hacer lo que Dios quiere, lo que el Señor quiere.
unidos a esa voluntad. Esto está hablando, hermanos, de esa nueva naturaleza. Es la nueva naturaleza, es que podamos hacer siempre la voluntad del Señor. Decía el Señor, hacer tu voluntad me ha agradado. Y si vamos ahí, también encontramos en los Salmos, ¿no? En el Salmo 40, verso 8, dice el rey David, pero realmente lo está diciendo el Señor, porque él estaba profetizando ahí, era como si hablara el Señor. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Eso lo dice el Salmo 48. Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Todo lo que el Padre quería, Jesús lo hizo. Todo. Él sabía que había salido del Padre, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros unimos nuestra voluntad al Señor, nuestro caminar es muy diferente. Porque estamos haciendo la voluntad de Él. Y eso tiene que ver con el cuello. Eso tiene que ver con el cuello. Por esta razón, Él le alaba y le dice, tu cuello es como una torre de marfil. Y recuerden que Jesús siempre le decía a los discípulos, síganme. Porque todo lo que quería era que ellos aprendieran a caminar con Él. Y nosotros estamos aprendiendo a caminar con el Señor también. Aunque no tenemos que seguir los pasos viéndolo. Pero el Espíritu nos enfoca y el Espíritu es el que nos dirige. Ahora no tenemos nosotros al Señor en medio de nosotros aquí. Él se hizo mucho a través de su Espíritu. Ha podido entrar en todos a través del misterio del trabajo del Espíritu Santo. Que Él dijo, el Espíritu les hará saber todo lo que soy yo o todo lo que les quiero decir, porque Él toma de lo mío y os lo hará saber. Entonces imagínate, tenemos ahora una ayuda tremenda. Ellos tenían que estar escuchando constantemente a Jesús, y Jesús esto, y Jesús aquello, pero ahora nosotros podemos consultar cuál es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Si es que le hacemos caso, si es que lo atendemos, o si es que estamos conscientes que el Espíritu de Dios está en nosotros. Yo creo que sí. Yo creo que todos estamos ya conscientes. Ya se ha hablado tanto del Espíritu Santo. Ahí al principio de este mover del Espíritu por los años 60, hermano, llegó un punto que había un mover del Espíritu tan grande que hasta en muchas iglesias tradicionales se echaron al enemigo, como si fuera el Espíritu Santo el enemigo que estaba dividiendo iglesias. No era así, el Señor estaba poniendo las cosas en orden, porque todos hacían lo que les decían, pero nadie estaba obedeciendo al Espíritu de Dios. Y yo no digo nadie, sino muchos. Pero cuando vino el Espíritu Santo en ese tiempo, y eso fue, hermanos, exactamente, precisamente, porque ahí vemos que hay una armonía de lo que pasó en Israel y lo que está pasando en el pueblo de Dios, porque de ambos pueblos Dios hizo uno, después que vino la guerra de los 6 días en el 67, perdón. De ahí en adelante comenzó una revolución en las iglesias, empezando en la católica, comenzaron los carismáticos, y comenzó un mover muy fuerte. Y empezó a moverse el Espíritu Santo como nunca se había, por lo menos yo nunca había visto nada de eso. Aunque por varios años hubo un mover con Catherine Kuhlman, Oral Roberts, pero muchos tenían miedo de que sus iglesias tradicionales fueran a ser estremecidas, porque veían la diferencia, aquí habían sanidades, había milagros, y aquí no, y no había un conocimiento tan grande, pero era el Señor que estaba haciendo, removiendo, porque era hora ya que empezaran a darse cuenta que el Espíritu Santo está poniendo las cosas en orden. Y por esta razón vemos todo esto, todo lo que ha pasado, y ahora nosotros queremos hacer la voluntad del Señor. Antes no sabíamos cómo era eso, pero ahora sí sabemos hacer tu voluntad, Padre. Ese es mi gran deseo. Y bueno, vamos a ir lo que es el capítulo 7, verso 4. Seguimos ahí. Y ahora son los ojos. Los ojos habla de fidelidad. Recuerdan que el Señor dice, tus ojos son como paloma. Y en todo momento le dice, paloma mía, tus ojos como paloma, porque la paloma es muy fiel. No tiene más ojos que para su amado. Y la paloma para su amado. Y el palomo para su amada. ¿Sí? Yo lo vi, yo eso lo vi, yo no sabía eso. Yo cuando empecé a estudiar este libro,
Y lo comenté y lo busqué en diccionarios y todo, porque decía, ¿qué tiene que ver los ojos de paloma? Ni siquiera me había fijado que la paloma miraba para algún lado, ¿no? Mi abuela tenía muchas palomas, pero no me fijaba. Y un hermano tenía 2 palomas, un macho y una hembra. Y dice, se me murió el macho, la hembra, y el macho no quiere más pareja. Dice, este animal muere viudo. Ah, sí, ¿por qué? Dice, no sé, pero no quiere más pareja. Y así es el carácter de la paloma. Tiene solamente una esposa o un esposo. Y es fidelidad. Eso representa la fidelidad. Y por esta razón, cuando le dice, tus ojos son como los estanques de Hebrón junto a la puerta de Bat Rahim. Bien, ¿por qué los estanques de Hesbón? Dice que los estanques de Hesbón son transparentes, son bien transparentes esas aguas. Pues así son los ojos de ella, así son los ojos de nosotros. Cuando el Señor nos ve, que nosotros lo podemos ver y no vemos físicamente al Señor, ni podemos decir, ay, yo veo su cabello, veo sus ojos, veo su pelo. No, lo vemos, y lo vemos en los hermanos, y lo vemos en los hechos, y lo vemos en la situación, y lo vemos cuando viene el tiempo malo, cuando viene el tiempo, no lo perdemos de vista. ¿Recuerdan que aquí en este cantar y cantar, a ella 2 veces se le pierde el Señor? Y salió a buscarlo. Y fue y le preguntó a los que cuidaban ahí en el muro, ¿han visto a mi amado? No lo encuentro a mi amado, porque ella estaba pasando una aflicción. Y a veces el Señor hace así, se retira para que crezcamos. ¿No nos pasa a nosotros cuando nuestros niños empiezan a caminar? Llega un momento que los soltamos, se dan un tanganazo, un cocotazo, lo que sea, pero aprenden a caminar, ¿verdad? No podemos estar aguantando siempre, vamos a soltarlo y tratamos que no haya alfombra o algo, y se va a caer varias veces, pero lo tenemos que enseñar a caminar, y el Señor también. Pero todo esto realmente habla del cuidado que tiene el Señor con nosotros. A veces se esconde, hermano, a veces se esconde, y hay momentos que tú dices, Dios mío, Señor, los cielos se han puesto de bronce, ¿qué está pasando aquí? No te veo. Es bueno que tengas tus ojos, ¿cómo debo decir? Como los estanques de Hesbón, bien claro, bien cristalino, para que tú puedas ver al Señor en toda la situación, en todo lo que tú estás pasando, porque de eso vas a sacar enseñanza, para eso vas a sacar experiencia, y vas a ver que el Señor va a intervenir en el momento exacto que hace falta que intervenga. Y mientras tanto estás dando golpe en el aire, ¿no? Pero no, ella, esta amada que representa, pues, vamos a poner la esposa del Cordero, que es una ciudad. La esposa del Cordero es una ciudad, así dice en Apocalipsis. Y vi la esposa del Cordero, y vi una ciudad, y era un pueblo incontable, que habían llegado a esta estatura. Pero aquí, claro, está hablando en lo personal, para hacerlo más claro. Dice que esa es la característica que tiene por causa de que es muy transparente el agua que está allí. Dice que el cielo era lo que se reflejaba en el estanque de Hesbón. Si el cielo estaba muy azul, ¡ay, está azul el agua! Porque el cielo está azul. Pero a veces no se veía tan azul, porque estaba reflejando siempre el cielo en esos estanques. Esa es la característica que tiene estos estanques. Por eso lo dice, y lo repito, tus ojos son como los estanques de Hesbón junto a la puerta de Bat Rahim. La puerta de Bat Rahim, ahí sí que no busqué lo que es, se los dejo a ustedes para que ustedes lo busquen también, ¿no? Pero entonces vemos aquí, solamente quiero añadir aquí en Hebreos 12:2, donde dice, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando estemos en cualquier situación, ¿verdad? Si estamos en ese proceso que el Señor está creciendo en nosotros, cualquier situación que tenga, hermano, lo que sea, el Señor, aparte de ser abogado, es juez, es médico, es maestro, es mecánico, lo que sea. Él tiene todos los oficios, Vamos a poner nuestros ojos en Jesús, como dice ahí en Hebreos 12:2. Por esta razón, esto nos llama a nosotros a ser fieles. Tu fidelidad es grande. Si el Señor es tan fiel que le cantamos, recuerda cuando cantamos, tu fidelidad es grande. El Señor quiere cantar eso también contigo.
que nosotros podamos también ser tan fieles así como Él es también con nosotros, en toda situación, ¿verdad? La nariz. No, el Señor no se le perdió ni un detalle en todo lo que es el elogio a esta amada, ¿verdad? ¿Sabe lo que es? Representa el discernimiento. La nariz. ¿Por qué? Porque no ve ni oye, pero percibe. ¿Percibe? Olfato. Sí, es el olfato. Tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Es el sentido que percibe y avisa sin ver ni oír. Reconoce lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Sabe lo que es. Mira, desde el Líbano no se podía ver para Damasco. No se podía ver. Y tú dices, bueno, ¿y por qué dice que es como la torre del Líbano que mira hacia Damasco? Ah, porque sabía que allí estaba. No tenía que verlo, pero lo percibía, que allí estaba. Y a veces tú dices, esto no me huele bien. No nos pasa eso. Y no es que haya un olor a algo, sino que tú percibes algo que nomás no. Como que tú dices, aquí no sé, pero a mí no me huele esto bien. El discernimiento. Y eso lo da el Espíritu de Dios, eso lo da el Espíritu Santo, que te revela inmediatamente, oye, por ese lado no, ve por allá, por ese lado. A nosotros nos pasó una vez eso, y no te puedo decir que estábamos nosotros nadando en el Espíritu Santo, pero sí habíamos recibido del Señor, pero no conocíamos nada de esto, y íbamos por la carretera. Mi papá siempre tuvo multas por correr. Gracias a Dios nunca tuvo un accidente así, pero le encantaba correr, desde los 11 años manejó. ¿No? Y de buena primera papi frena. Así, mami, oye, Raúl, ¿por qué frenaste? Dice, no sé. Y en eso venía un camión por este lado, a 1000. Mira, no hubiéramos hecho cuento hoy. Nos quedamos todos, pero ¿cómo supiste? No sé. Y siempre eso se nos quedó como un enigma, porque no entendía papi por qué, ¿no? Ahora, después, con el tiempo, nos dimos cuenta que Dios lo detuvo y él lo obedeció sin saber por qué estaba haciéndolo, simplemente lo hizo. Y son momentos que el Señor, ahora lo entendemos, pero antes no. Antes decimos, ¡ay, qué coincidencia! ¡Ay, oye, mira cómo pasó eso! Pero qué coincidencia. Y todo se lo dejamos a la coincidencia. Pero ahora sabemos que fue la intervención de Dios. Porque el Señor conoce todo. Él sabe todo lo que va a pasar ahora, mañana y dentro de todo el tiempo que nosotros vivamos aquí en la tierra. Él sabe todo. Y entonces Él conoce y pone los medios y todo por haber. Cuando descubrimos eso, hermano, es que podemos verdaderamente entrar en su reposo. Decimos, ahora entiendo, gracias Padre. Por eso cuando salimos nos encomendamos a Él. Cuando nuestra familia sale, Señor, guárdale su salida y su entrada. Y sabemos que el Señor le va a guardar su salida y su entrada. Y eso es lo más hermoso que verdaderamente hay. Pero bueno, vamos a terminar aquí, a seguir con la cabeza. Bueno, ya sabemos que la cabeza es la autoridad. ¿Qué dice? Tu cabeza encima de ti como el Carmelo. ¿Por qué el Carmelo? El Carmelo es el lugar, recuerdan, donde Elías ahí decapitó a todos los sacerdotes de Baal y de Acera, ¿eh? Pero no, el Carmelo era el lugar de más vegetación, más hermoso, donde ahí había de toda vegetación, y esa es la estatura espiritual que el Señor pues nos ha llevado. Y hablando de la cabeza, ¿qué nos dice de la cabeza? ¿Que nosotros tenemos la mente de Cristo o que la vamos a tener? La tenemos. Que la tenemos. Vosotros tenéis la mente de Cristo, así dice. Me gusta el apóstol Pablo cuando lo dice así, no lo dice en un futuro, porque todo el mundo piensa un futuro que nunca viene y lo ve como, bueno, sí, el futuro, más allá, pues sí, quién sabe, pero no. El Carmelo es un campo muy fértil. Esa parte no es desértico, ¿no? Es una parte fértil. Y está hablando de una tierra que verdaderamente el Señor está labrando. Porque verdaderamente nuestra mente a veces pues estorba. Porque nuestra mente habla de nuestra alma, y estorba mucho el camino del Señor. Pero aquí lo dice, tu cabeza encima de ti como el Carmelo. Él es la cabeza principal.
Y nosotros en 1 Corintios, como le estoy diciendo ahorita, en el capítulo 2, verso 16, dice, y vosotros tenéis la mente de Cristo. Por eso dice, no estáis ni ociosos, ni estáis ignorantes, porque Dios nos ha dado, y la mente de Cristo realmente es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos está mostrando, nos está rigiendo, nos está dirigiendo, nos está mostrando, pero a veces nosotros no lo descubrimos porque todavía pues, no nos damos cuenta que ese Espíritu reposa, está en nosotros y estará en vosotros siempre. A veces lo contristamos porque dice, no contristáis al Espíritu de Dios que está en vosotros. ¿Cómo lo contristamos? Cuando nos vamos por otra onda, cuando se nos olvida que el Señor conoce tu salida, tu entrada, conoce tus pasos, conoce tus cabellos, todo. El Señor sabe tu pensamiento. Dice, Él cuenta todos mis pasos. Hasta conoce nuestros tiempos. En tu mano están mis tiempos, decía David. Hasta eso. Entonces, cuando eso ya lo podemos nosotros ya pues computarizar ya en nosotros, decir, caramba, si en las manos del Señor está mi tiempo, qué diferente, ¿verdad? A yo pensar, bueno, a ver qué futuro me depara el Señor, y sabe Dios qué va a pasar, porque la cosa está mala. Eso es lo que dice el mundo. Sí, oye, porque si aquí ahora, imagínate, ay, yo no quiero ver eso. Bueno, ¿qué hace el Señor? Bueno, te lleva antes y ya, para que no sufras. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar dentro de 20 años? ¿No? Hermano, mira, cada día tiene su propio afán. Dice, no nos estemos afanando por el día de mañana, que qué haremos y qué compraremos y qué... Porque cada día tiene su afán. Así que preocúpate por el día de hoy. Y ni siquiera eso, dice Señor, tú tienes control de eso. Tú tienes control de todo. Pero la mente es muy engañosa. Es muy engañosa y te estropea los planes de Dios. Y más cuando tienes aquí a alguien que te está diciendo... Mira cómo va a pasar, y ahora que no hay, y si no hay, que mañana no hay, y mañana, pasado mañana, menos hay. Entonces, te debilita en la fe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues manteniéndonos, Señor, tú eres el que suple, tú eres mi protector, tú eres mi... solamente el estar unido en ese, podemos decir, en ese cordón umbilical que tenemos con el Espíritu de Dios, ¿no? Es que podemos pasar todo esto que tenemos que pasar, como nuestros hermanos cristianos que han tenido que pasar la peor en muchos lugares donde los persiguen, donde pasan situaciones en las cuales ellos ven milagros y ven la mano de Dios, pero sufren, lloran, sufren muerte en su familia. Saben que el que muere en Cristo no muere, pero aún así, tanto que tienen que pasar. Y nosotros siempre tenemos que dar gracias, Señor, que la estamos pasando un poco mejor, la verdad. No nos quejemos, no nos quejemos. Dios no brega con la queja. Eso le pasó al pueblo de Israel. Se quejó más de 10 veces en el desierto. Y a la 10ª vez dijo el Señor, ya, 10 veces me han tentado, ahora van a saber lo que es bueno. Y ahí fue donde levantó su mano y comenzó a castigar. 10 veces tentaron a Dios. Y el Señor paciente, y paciente, y paciente, hasta que ya se lo estaba contando. Ya voy por la 9ª, cuando llegue a 10 ustedes van a saber, y ahí fue, ¿verdad? Bueno, esto lo sabemos todo, hemos tenido toda esta exhortación y estamos aprendiendo como niños, ¿verdad? Pero todavía no he terminado, faltan los cabellos. Sí, que es la unción. ¿Por qué el cabello? Aquí en la ley dice que no se podía ungir en piel, tenía que ser en cabello, y no podía ungirse en piel. Ahí lo encontramos, no voy a buscarlo aquí donde se encuentra, pero ahí está, lo estuve leyendo. Porque habla de la unción, el cabello. ¿Recuerdan ustedes que Elías usaba un manto de pelo de camello? Y después cuando viene Juan Bautista, usa ese mismo diseño. Se vestía con pelo de camello, porque todo es simbólico. Pero realmente está hablando de la unción. Dice, el cabello de tu cabeza, como la púrpura del rey, suspendido en los corredores, o sea, en los rizos.
esto que vemos nosotros, la unción del Santo Pudre todo yugo, ya lo sabemos, y sabemos que el Señor nos ha ungido con óleo de gozo, nos ha ungido en el poder del Espíritu Santo, no por gusto, ni de gratis, ni porque no. Él tuvo que pasar por una muerte y una resurrección para repartirse en miles, millones. Él tuvo que pasar ese proceso porque no se podía de otra forma. El Padre le dijo, es necesario que tú mueras. Porque si no el Espíritu Santo, y Él lo dijo después, es necesario que yo muera porque si no el Espíritu Santo no puede venir. Es necesario yo pasar por este trance. Porque ellos decían, Señor, ¿y a dónde vas? Porque Él le decía, a donde voy ustedes vosotros no van a poder venir. Y los tenían, y otros le decían, ¿a dónde se querrá ir? Porque todo el mundo busca la parte natural, ¿no? Pero Jesús estaba hablando de una empresa, la verdad que fue una empresa tan grande y tan llena de misterio, porque nadie podía imaginarse lo que iba a ocurrir. Es más, hasta inclusive no sabía cuando estaba en el aposento alto. Jesús hacía 10 días que se había ido, tuvo 40 días con los discípulos, enseñándole del reino, ya resucitado. Y después tuvo 10 días. No se vayan de Jerusalén para que sean investidos de poder de lo alto. Jesús tenía como 500 discípulos cuando eso. Yo no sé si fueron los 500 o empezaron a ir, si vio que pasó un día, pasó otro día, pasó otro día. Al 10º día vino a las 9 de la mañana un estruendo tremendo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ellos estaban sorprendidos, y todo el mundo y todo Jerusalén estaba sorprendido. ¿Qué es esto que está pasando? Todo se estremeció y fueron llenos del Espíritu Santo, donde lenguas de fuego fueron repartidos a los 120. Ahí estaba María, la madre de Jesús, ahí estaban todos. María Magdalena, ahí estaban todos esos fieles. Los fieles, fíjense que no es el 100%. Siempre va a ser así. Hay un remanente que sí lo recibe, pero después vemos que hay muchos que tienen que pasar un proceso para entonces recibirlo. Pero yo quiero ser parte de ese remanente, y tú tienes que ser debes de ser parte de ese remanente, porque cuando tú conoces esto, tú dices, no, esto yo no lo suelto, yo quiero ser parte de ese proyecto. ¿Y qué pasó? Ahí se llenaron de un poder, estaban sorprendidos del poder que tenían y hablaban en todas las lenguas de todo lo que estaba en Jerusalén, que era una tremenda fiesta. La fiesta del Pesaj, o sea, la fiesta de la Pascua, y la fiesta donde venían todos de todas partes para llegar. Había medos, persas, había gente de todos los lugares, estaban allí y empezaron a escuchar en su propia lengua las maravillas de Dios. Y dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué cosa más rara es esto? Era algo nuevo. Y todas las cosas cuando son nuevas nos asustan, porque nadie nos puede decir esto es esto. Entonces se dieron cuenta, por lo que ya conocían, que eso ya estaba escrito en las profecías de Joel. Y entonces esto fue algo que fue Pedro, como siempre, ¿verdad? Pero ya Pedro, lleno del Espíritu Santo, se paró y dijo, esto fue lo que dijo Joel. En tal lugar dice que el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros. Estaban todos entusiasmadísimos, llenos del Espíritu Santo. Eso no se ha acabado, hermano. Eso no se ha acabado. Tenemos nosotros la forma de poner a descansar al Espíritu de Dios y yo seguir la obra. Y no, vamos a dejar que el Espíritu de Dios realmente siga haciendo la obra en nosotros. Y ese es el deseo que tiene el Señor. Por esa razón habla de esos cabellos. Y después sigue y dice, qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Qué hermosa eres. ¿Sabes que mientras más nos acerquemos a Él, más nos hermoseamos? Él hermoseará a lo justo con la salvación. Él hermoseará a lo justo con la salvación. Ahí decía en el Salmo 27, verso 4, una cosa he demandado a Jehová, y eso lo cantamos aquí en No Temeré. Por eso me gusta mucho, porque habla de ese salmo. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Amén. Sí. Cuando tú contemplas la hermosura de Jehová, tú te hermoseas. Tú te hermoseas, ¿sí? Y para indagar y examinar en su templo. No, pero también hay una promesa que encontré en Isaías, capítulo 4, verso 2.
que habla de este tiempo, hermanos, vamos a ser nosotros perseguidores de profecías. Vamos a saber dónde están las profecías que hablan de nosotros. Hay muchas. Dice, cuando tú leas en las escrituras, cuando dice, en aquel día, en los últimos días, está hablando de este tiempo. Estamos hablando de ese tercer día que estamos viviendo. No lo vean como que sabe Dios cuándo. Cuando dice los postreros tiempos, está hablando de este día. Vamos a ser nosotros entendedores de todas estas profecías. Dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. ¿Qué te parece? Tremendo. Y no está hablando de una hermosura física, no, hermano. Y qué casualidad que ahora es cuando la gente más cirugía plástica se hace. Porque quiere estar hermoso, pero el corazón no va de acuerdo a esa parte. Y puede ponerse muy hermoso y todo, está bien. Pues, si puede hacer lujo, pues está bien que se lo den. Pero la hermosura viene de adentro para afuera. Esa es la hermosura más hermosa que hay, hablando de, redundando, ¿no? ¿Sí? Redundando. Eso está en Isaías 4:12. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Y hay muchos versículos, hay muchos versículos más, que habla sobre la hermosura, como Él hermosea el rostro de aquel que verdaderamente le busca y le busca de veras. Hay muchos versículos, pero me iba a extender demasiado, pero búsquenlo ustedes. Si tienen la concordancia, en mi celular tengo concordancia ahí. A veces no tengo tiempo de ir al libro, ahí lo busco. ¿Ah? Para que usted vea qué hermoso, ¿verdad? Y bueno, en el capítulo 7, verso 7 de Cantares dice, habla también de la estatura, que es la total madurez. La estatura. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Bien, vamos a ver aquí. Vamos a hablar un poquito ahí de la palmera, ¿ok? Porque dice que el justo florecerá como la palmera, ¿no? Lo hemos cantado muchas veces. El justo florecerá así como la palmera. Ajá. Como el cedro del Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de Dios. Recuerda, eso es un salmo, ¿no? Pero bueno, el carácter de la palmera es la de un árbol que parece que jamás se muere. Dice que dura más de 200 años. El árbol de la palmera. Pero siempre están verdes y derechos. Siempre están verdes y derechos. Ellos no sé. Su lozanía está en lo más interno del tronco. Porque ella busca el agua y penetra en la tierra hasta que la encuentra. Dice que sus raíces son profundas. Por eso ahí encuentra el agua y por eso está siempre verde. Pues tiene agua siempre. No tienes que regarla, ¿verdad? Siempre tiene agua. Resiste el viento, la tempestad, el calor, y porque es muy flexible y puede doblarse sin partirse. En la decoración interior del templo se usó la figura de palmera, hablando así también del creyente en estado de madurez. Adentro del diseño que había palmeras. Adentro de lo que es el templo. Mostrando que tenemos que ver nosotros ser parte de ese carácter, o sea, de esa estatura. Y lo vemos nosotros en la escritura que dice, y para que podamos crecer hasta la estatura de un varón perfecto, ¿verdad? O sea que eso lo hemos leído, y gracias a Dios, mis hermanos, que ustedes ya entienden eso, y quiera Dios que todos mis hermanos a través de internet puedan entender esa tremenda promesa que el apóstol Pablo les hablaba y decía, es necesario que crezcan, porque no es el asunto de tener una religión y decir, bueno, yo creo en Dios. Es crecer, porque esa es la demanda que tiene el Señor para este tiempo, para todo el tiempo, pero hoy más, porque tenemos el Espíritu Santo, no tenemos nosotros que podamos decir, bueno, es que imagínate, no tenemos que nos ayude. Tienes el Espíritu Santo, que es el Paracletos, el Consolador, el que habita en ti, para darte toda la capacidad para poder hacerlo y poder vivirlo. Ahora, fíjense, estuve viendo aquí qué interesante, que el uso de la palmera es increíble, y yo no sabía eso. Dice, con las hojas se construyen los techos, con la fibra, las cuerdas, con el jugo del tronco, el vino de palma, con la médula del árbol, la fécula,
Con los brotes tiernos, verduras y comestibles. Con el fruto, el alimento especial y el aceite de palma. ¿Ves que ahora vemos muchos aceites, hay aceite de palma también? Y con la semilla, botones. Botones hacen con la semilla. Ustedes ven que cuántos atributos ha puesto el Señor en nosotros. Cuando Él dice, justo crecerá como la palmera, no está mostrando el Señor algo así sobre todo el país, algo por arribita. No, Él está profundizando. Por eso dice, yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas, y la calidad de la rama, hermano, hay vida en ella, en la rama. Hay vitalidad. Por eso dice, deja que tus pechos sean como racimos de vid. ¿Por qué los pechos como racimos? Porque es la capacidad para alimentar. La primera vez que oí este estudio de Cantares en el 82. ¿Más de cuántos años? Nadie quería leer, le daba pena. Qué bueno que a ustedes no, ni siquiera nadie ni se ha reído, están serios, saben lo que yo estoy diciendo, están en el ambiente del espíritu, pero en aquello, hermano, qué trabajo me dio. Tuve yo querer, porque nadie, no, a mí no me mandes a leer. Qué carnalidad, hermano, y como yo me atrevía, pues, nada, pues también mi niñez, ¿no? De dar un libro tan profundo, sin capacidad, pero yo sé que ustedes tienen ya capacidad. Ya ustedes pueden entender todas estas cosas, ¿verdad? Porque ahí habla de esa leche espiritual no adulterada que queremos nosotros dar. Si tú eres como esa palmera, de ti tiene que haber fruto para los demás. Tiene que haber fruto para los demás. Y ese es el deseo que tiene el Señor en este tiempo que nos ha tocado a nosotros. Hubiéramos nacido en el 1800, hubiera sido otro tiempo, pero hemos nacido en este tiempo. Y para eso... Para esta hora, el Señor te puso en el reino. Para esa hora. Así que tómalo como, podemos decir, no como un agravio, sino tómalo como un mandato, un privilegio. Esto es un privilegio. Ajá. Dice, y el olor de tu boca como de manzana, porque está hablando del Espíritu. La palabra que sale de tu boca. Por eso decía el apóstol Santiago, no es posible que una fuente de agua amarga y agua dulce. No, hermano, no debe ser así, porque habían creyentes que a veces usaban la boca para lo que no era, y después usaban la boca para que entonces parece que apagaban el espíritu, y yo no sé. Y el apóstol Santiago tuvo que llamar la atención, digo, no, hermano, no debe ser así, porque una fuente solamente echa un tipo de agua. Y ahí habló bien claramente, ¿verdad? Dice, y el olor de tu boca como manzana, es el aliento de vida, ¿verdad? El olor dice que esto es olor de vida. Tú tienes que dar ese olor de vida. No olor de queja, no olor que trae, pues todo lo contrario. Tiene que ser siempre olor de vida. Eso es lo que verdaderamente. Por eso cuando habla en Lamentaciones, capítulo 4, verso 20, donde dice, habla del aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová. Porque Jesús siempre tenía palabra. Yo veo que Jesús siempre fue tan paciente para aquellos que verdaderamente que no merecían. Quizás no merecían. Como fue con el endemoniado gadareno, cómo hasta lo vistió. Yo digo, Señor, ¿cómo tú encontraste ahí en el cementerio donde estaba? Allí donde él vivía, él andaba desnudo, lo amarraban con cadena y todo, y se soltaba. El loco tenía, pues 2000 demonios tenía. Sí, y ahí peleaban los espíritus, y ¿por qué ha venido? Y esto, y peleaba, y el Señor ahí comenzó hasta que lo liberó y mandó todos esos demonios allá a los puercos, ¿verdad? Y el hombre entró en una cordura y dice, y estaba hasta vestido. Ahora, ¿cómo el Señor lo vistió? Yo no sé, pero así lo dice. Y quería seguir al Señor. Y él le dijo, no, ve ahora a tu pueblo para que vean lo que Dios ha hecho contigo. O sea que ahí mismo le dijo, ahora tú vas a ser misionero en tu pueblo. Otro le hubiera dicho, bueno, mijo, pues imagínate, a ver cómo te resuelve. No, le puso en una posición hermosa. Ahora tú vas a contar las grandes cosas que Dios hace contigo. Eso es hablando de ese aliento de vida, ¿verdad? Esta es la palabra hecha vida.
Ese es el buen vino que el Señor quiere hacer en nosotros. Porque Él dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y esas son las palabras que el Señor nos ha hablado. Todo eso lo que hasta aquí, vamos a completar esto hasta aquí, porque es hasta ahí donde Él pues le habla y le dice, todo esto es hermoso en ti, has alcanzado un nivel. Está hablando generalmente, la usa ella porque así es este libro, está usando una alegoría, pero llega un momento que el Señor pues también lo dice contigo y lo vas a ver también. Bien, buen siervo y fiel, ante poco, dice, has sido fiel, ante mucho te pondré. En lo poco has sido tú fiel, pero en lo mucho yo te pondré. Has sido fiel en lo poquito que te di. Esto es todo, pero has podido hacerlo. Y aquí le está mostrando que hay un nivel que el Señor nos quiere llevar a ese nivel. Y aquí nos está dando la esperanza de que ella, esa amada, ya llegó a ese nivel. Ya llegó a ese nivel. Y bueno, pues después vamos a ver en la otra clase, va a ser manifestando el fruto ahora afuera, que viene a partir ya del capítulo mismo 7, verso 10, pero lo vamos a hacer el próximo viernes. Vamos a tener un momento de oración y bueno, si tienen alguna pregunta me lo preguntan después. Vamos solamente a orar y darte gracias, Señor. Te damos gracias sobre todo, Padre, porque nos has permitido, Padre, vivir esta etapa de tu pueblo, esta etapa en que los profetas anhelaron tanto ver, no lo alcanzaron, pero sí hablaron de este tiempo. Todos los profetas, Señor, hablaron de este tiempo, mas no lo vivieron. Y tú nos has dado, Señor, la bendición, Padre. Nos has dado el privilegio, Señor, de estar viviendo este tiempo. Permite, Padre, que no tomemos esto, Señor, a la ligera. Que cuidemos nuestros pasos hacia dónde se dirigen. Que cuidemos estos pasos, Señor, estos pies de santidad. Que caminemos, Señor, en un pacto eterno, donde podemos ver nosotros que todo lo que tú prometiste, tú lo cumpliste. Y así mismo, Señor, que tú nos capacitas en este día. Y ya tú nos ves perfectos, ya tú nos ves completos, porque tú lo dices, en mí vosotros estáis completos. Pero todavía nosotros sabemos que falta, Señor. Y es este otro tramo que tenemos que caminar, Señor. Ayúdanos en este día. Ayúdanos, Padre. Que se abra el entendimiento nuestro, Señor, para verte a ti, Señor, actuando, así como lo vieron ellos. Y pudieron caminar y pudieron vencer esa otra milla que tuvieron que caminar, Señor, hasta alcanzar ese nivel hermoso y precioso, la estatura de un varón perfecto, para ser esa amada perfecta, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, porque esto es lo que verdaderamente tú has puesto en nuestros corazones. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén.